Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar ya este primer bimestre justamente con la temática de funciones químicas y así a lo largo de 2 módulos vamos a ver netamente funciones químicas y de ahí vamos a pasar a un posterior tema o temática que ya van a ser los niveles de organización. Pero empecemos con este. ¿Qué son las funciones químicas? ¿No? Es una consulta que usualmente nos venimos a hacer todos antes de iniciar un tema o cuando nos mencionan el concepto. Funciones químicas, en este caso, es el conjunto de compuestos químicos que presentan propiedades físicas y químicas semejantes y similares en modo de formarse, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos? Ya ustedes también tienen por entendido qué es un elemento químico. No hablamos, por ejemplo, del hidrógeno, del nitrógeno, el carbono, en fin. Pero estos tienen que presentar propiedades físicas y químicas semejantes. ¿Para qué? Para poder unirse y generar justamente un resultado, ¿no? Y este resultado va a ser un compuesto, aquel compuesto que nos va a servir o va a cumplir una función específica dentro del medio químico o físico. Entonces, teniendo claro más que todo lo que vendrían a ser funciones químicas, vamos a cuáles son las funciones químicas inorgánicas, que es en lo que nos vamos a basar, por lo menos en estos módulos, ¿no? También tenemos orgánicas, pero vamos a basarnos específicamente en las inorgánicas. Tenemos en este caso la función óxido, que son justamente compuestos binarios que resultan de la combinación de un elemento más el oxígeno y pueden ser, por ejemplo, vamos a empezar con el óxido básico, que resulta justamente de la combinación de un metal más el oxígeno. En este caso tenemos un metal más el oxígeno y nos va a dar un óxido básico. Ahora ustedes en su tabla periódica lo que van a hacer es identificar cuáles son los elementos metales, ¿no? Y cualquiera de ellos va a poder justamente unirse al oxígeno. ¿Para qué? Para que nos dé como resultado un óxido básico. Pero bueno, está bien, ya tengo mi metal, tengo mi oxígeno y finalmente el resultado. Pero ¿cómo lo llamo? ¿Cuál va a ser su nombre? Entonces, para eso necesitamos saber la formulación y nomenclatura. Dentro de esto tenemos que según la nomenclatura clásica, se va a utilizar la palabra genérica óxido, seguido de la preposición de, seguido del nombre del metal. Ahora, si el metal tiene una sola valencia, se va a dar este tipo de reglamento, ¿no? Entonces, será óxido de y el nombre del metal, solo en el caso de que tenga una valencia. Ahora, si el metal tiene 2 valencias, se le va a hacer terminar en oso e ico, dependiendo, ¿no? Si actúa con menor, será oso, si actúa con mayor, será ico, ¿no? Entonces, por eso nos indica respectivamente. Entonces, ustedes dentro de justamente su tabla periódica, al momento que van a sintetizar o que van a identificar los metales, también van a tener que identificar cuáles son las valencias o el estado de oxidación que va a poseer ese elemento químico metal, para que ustedes puedan trabajar, muy aparte de que puedan obtener su óxido básico, cómo lo van a nombrar, ¿no? ¿Cuál va a ser su nombre específico? Por ejemplo, en este caso tenemos aluminio más el oxígeno, se unen, ¿no? Y en este caso es óxido de aluminio. ¿Por qué? Porque solamente tiene una valencia. Y entonces utilizamos lo que nos indica el reglamento, óxido de el nombre del metal, que en este caso es el aluminio. ¿Por qué? Porque acá nos dice la regla, solo si el metal tiene una sola valencia, ¿no? Para eso vamos a utilizar esto. Ahora, tenemos también el fierro, tenemos el oxígeno y en este caso es el feo, ¿no? Esa es su expresión, pero se le llama óxido ferroso. ¿Por qué? Acá ya utilizamos el terminal o mejor dicho, el final de la palabra del metal seguido de oso. ¿Por qué? Y nos indica que oso es para su valencia menor. Eso quiere decir que está utilizando como valencia ¿qué? Puede ser el 1, puede ser el 4, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, es justamente que se obtiene o se va a ejemplificar, ¿no? Y va a ser el resultado. Ahora, en este caso tenemos, por ejemplo, su otra valencia que tenemos del fierro, está utilizando su valencia 3, que es la mayor. Entonces, por eso es óxido férrico, ya está utilizando el ico, ¿no?
con la mayor valencia respectivamente. Entonces tenemos dos ejemplos bastante claros, ¿no? Este es en el caso de que ya el elemento tenga más, dos o más valencias, ¿no? O estados de oxidación. Entonces es por eso que sí o sí tenemos ya que agregar acá. Ya no será D, se elimina. Simplemente va a ser el nombre del elemento y finalizando oso e ico dependiendo del menor o mayor valencia que pueda poseer el elemento, ¿no? Entonces, habiendo quedado claro ya prácticamente esta función de óxido básico, pasamos al óxido ácido, ¿no? Entonces, el óxido ácido, en este caso, a ver, perdona un momentito, son los llamados también anhidridos, ¿no? Los que van a básicamente a resultar justamente de la unión de un no metal más el oxígeno. Ojo, entonces aquí hay que evidenciar, o mejor dicho, identificar qué nos indica que es de un no metal más el oxígeno que nos va a dar justamente un anhidrido. Ahora, ¿cuál es su nomenclatura? ¿Cómo la voy a expresar y cómo lo voy a llamar? ¿No? Tenemos una nomenclatura clásica en la cual se utiliza la palabra genérica anhidrido, seguido del nombre del no metal, ¿no? Según estos casos. Por ejemplo, tenemos en el primer caso que si el no metal tiene una sola valencia, se le da la terminación ico. Entonces, ya más o menos diferenciemos del óxido básico con el óxido ácido. Entonces, en el óxido básico, ¿cómo era? Teníamos que se utilizaba óxido de el nombre del metal si es que tenía una sola valencia. En cambio, en este caso, va a ser anhidrido y va a tener la terminación ico cuando tenga una sola valencia. Entonces, son pequeños reglamentos que nosotros tenemos que aprenderlos. ¿Para qué? Para que en el día de nuestra práctica, en el día de nuestro examen, podamos completarlo, ¿no? Entonces, para esto, usualmente siempre uno desarrolla sus prácticas, incluso da su examen con su tabla periódica, porque no es necesario que te estés aprendiendo todos los elementos de la tabla periódica con todas sus valencias, ¿no? En este caso, él está utilizando la única valencia que tiene, que es 3, ¿no? Ahora, ¿cómo se juega o cuál es la jugada que se da justamente entre ellos? Es que cruzan valencias. Si el boro tiene 3, se lo pasa al oxígeno, y si el oxígeno tiene 2, se lo pasa al boro, ¿no? Entonces, en este caso tenemos justamente al anhidrido bórico. Ese es uno de los resultados bastante claro que nos está justamente mostrando. Es por eso que entonces evidenciamos aquí un cambio total, ¿no? Ya no vamos a utilizar la palabra óxido, sino la palabra anhidrido. Y si es una sola valencia, ico, ¿no? Y así queda, tal cual. Ahora, tenemos un segundo caso en el cual nos dice cuando el no metal tiene 2 valencias, se le da la terminación oso a la menor e ico a la mayor valencia. Entonces, justamente vamos a tener 2 ejemplos. ¿Con qué no metal? Con el carbono, ¿no? Entonces, como les decía, hacemos un cruce de valencias. Si este tiene 1, pasa justamente a ser el oxígeno, y el oxígeno pasa justamente a ser el carbono 2. Y tenemos este resultado, ¿no? Tenemos al anhidrido carbonoso. ¿Por qué oso? Porque es la menor valencia que pueda tener este carbono. Ahora en el otro va a utilizar justamente otro tipo de valencia, que en este caso puede ser 4, ¿no? Y tenemos al anhidrido carbónico, ¿no? Ya está utilizando justamente el ico al ser la mayor valencia con la que pueda trabajar. Ahora, si el metal tiene 3 valencias, vamos a tener justamente nombres para cada una de ellas. Cuando se utiliza el menor va a ser hipo, el nombre del metal, por ejemplo, hipocarbonoso, ¿no? Si tenemos intermedia, tendremos carbonoso. Si tenemos la mayor, tendremos tendremos el carbónico, ¿no? Entonces esas son las 3 terminologías que se puede trabajar, o con las que podemos, claro, con las que se puede trabajar si en caso tengamos 3 valencias, ¿no? Esos son los casos que se presentan en el óxido ácido. Ahora, bien. Por eso tenemos acá ejemplos, ¿no? Tenemos al azufre más el oxígeno, que finalmente nos va a dar un anhidrido, que es la palabra que sí o sí va a ir adelante. Hipo, ¿por qué? Porque está trabajando con la menor valencia. Sulfur, oso, ¿no? Entonces está cumpliendo la regla. Tenemos al intermedio, que es anhidrido, sulfur, oso.
tenemos al que justamente es la valencia mayor, anhidrido sulfúrico. Y tenemos al cuarto caso, ¿no? Cuando el no metal tiene 4 valencias. Entonces ya no son ni una, ni dos, ni tres, son 4. En este caso tenemos cuando es menor, hipo-oso. Cuando es menor intermedio, tenemos solamente oso. Cuando tenemos mayor intermedio, tenemos ico. Cuando tenemos mayor, vendría a ser hiper-ico. Y para eso también tenemos ejemplos, ¿no? Y en este caso se está utilizando al no metal, al cloro, ¿no? Y obviamente el oxígeno. Todos tienen anhidrido, 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 anhidrido. Y tenemos que las valencias al cruzar, ¿no? En este caso es 1, en este caso es 3, en este caso es 5 y este es 7. Vamos a tener justamente las 4 valencias y de menor a mayor. Cuando es de menor, anhidrido hipo, clor, oso. Tenemos la que le sigue, ¿no? La menor, tenemos anhidrido clor, oso. Tenemos a la mayor intermedia anhidrido clórico y tenemos a la mayor, es el anhidrido hiperclórico, ¿no? Entonces, esas son las diferencias que vamos a poder notar y que justamente vamos a ir practicando también poco a poco para poder diferenciar cada una de ellas. Ahora tenemos la función hidróxido. La función hidróxido son compuestos ternarios que se caracterizan por presentar en su molécula el grupo funcional hidroxilo. Ahora, estos resultan de la combinación de un óxido básico más el agua, ¿no? Porque justamente se va a extraer de él el hidrógeno y el oxígeno. Y finalmente tenemos óxido básico más agua, hidróxido. Ahora tenemos una formulación y la nomenclatura que justamente se basa, ¿no?, en el mismo desarrollo, así como las funciones anteriores. Ahora, en este caso se nombra empleando la palabra genérica hidróxido, seguido del nombre del metal según la forma del óxido respectivo. Entonces tenemos acá, por ejemplo, a nuestro óxido básico que lo formamos en la primera función más el agua, ¿no? Y en reacción, ¿qué vamos a tener? Un hidróxido de aluminio, ¿no? Entonces acá, ¿cuál es la característica? Que sí o sí va un hidróxido adelante, hidróxido, 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 y un agua, un agua, un agua, y tenemos que un óxido básico justamente complementándose o entrando prácticamente en función con el agua, ¿no?, para poder obtener el resultado. Ahora tenemos la función ácido y existen 2 clases de ácidos. Tenemos al ácido hidrácido, que resultan de la combinación de un no metal, calcógeno, y un halógeno más el hidrógeno. Ahora el no metal actúa con su menor valencia. En este caso tenemos al no metal más el hidrógeno y finalmente, ¿qué nos va a dar? Hidrácido, ¿no? ¿Y cuál va a ser su formulación y nomenclatura? Ácido, ¿no? Ya no va a ser óxido, ya no va a ser anhidrido, ya no va a ser hidroxilo, va a ser ácido. ¿Seguido de qué? Del nombre del no metal terminado en hídrico, ¿no? En este caso tenemos al cloro nuevamente como no metal más el hidrógeno, va a generar ácido clorhídrico, ¿no? Ahora tenemos al bromo igual, ácido bromhídrico, al azufre, ácido sulfhídrico, ¿no? Entonces de esa manera es que vamos a ir desarrollando cada una de ellas, ¿no? Ahora tenemos a la segunda función de ácidos, va a ser justamente el ácido oxácido, que se producen de la combinación de un anhidrido más el agua, ¿no? Entonces tenemos acá la formulación y finalmente nos va a resultar un oxácido. Y entre la nomenclatura vamos a tener que se usa la palabra genérica ácido. ¿Seguido de qué? Del nombre del no metal con sus respectivos prefijos y sufijos. Ahora tenemos acá justamente la combinación del dióxido de carbono más el agua. ¿Y qué nos va a dar? Un ácido carbónico, ¿no? Tenemos acá un sulfato, tenemos más el agua, va a ser un ácido sulfírico, ¿no? Tenemos también el cloro, tenemos el agua y tenemos el ácido hiperclórico, ¿no? Entonces cada una con sus valencias respectivas. Y eso es justamente lo que se va a trabajar, lo que tienen que identificar. Ahora tenemos la función sal, que son justamente 2 clases también. Tenemos las sales aloideas, que son compuestos binarios, que resultan de la combinación de un ácido hidrácido más un hidróxido, ¿no? Tenemos ácido hidrácido más hidróxido, finalmente nos va a generar
un sal oxisal más agua. Ahora tenemos la formulación y nomenclatura, y las sales aloideas se nombran dando la terminación uro al no metal del ácido correspondiente seguido del nombre del metal. Entonces acá vamos a tener, justamente cumpliendo con la fórmula, el ácido clorhídrico más el hidróxido, ¿no? Todo, ya sabemos que el hidróxido sí o sí tiene OH. Donde ustedes vengan OH es un hidróxido, definitivamente, no hay que dudarlo más. Y al ácido clorhídrico, y que justamente fusionados nos va a dar una sal oxisal más agua, ¿no? Y tenemos al cloruro de sodio más justamente agua, ¿no? Y aquí nos va a dar cloruro de sodio, ¿no? En este caso bromuro de manganeso, en este caso sulfuro férrico y en este caso selenio plumboso. Y ahora vamos a pasar a las sales oxisales, ¿no? En las sales resulta de la combinación de un ácido oxácido más un hidróxido, que va a ser justamente ácido oxácido más hidróxido, sal oxisal más agua, es lo que nos va a resultar. Y dentro de la nomenclatura vamos a trabajar con esta nomenclatura. Entonces, un ácido terminado en hipo o oso. Acá tenemos que termine en oso, que termine en ico o un hiper-ico. Y una sal terminando también en hipo, ito, ¿no? Entonces iba a terminar ito, ito, ato, hiperato, ¿no? Entonces esa va a ser justamente la terminología que se va a asumir o con la que se va a trabajar, pues, ¿no? Para estos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos al carbonato de calcio, ¿no? Carbonato, ya estamos aplicando justamente esta terminación. Ahora tenemos hiperclorato férrico, ¿no? Tenemos también al sulfato de sodio, ¿no? Y acá el fosfato de calcio. Entonces, de esa manera es que prácticamente se van cambiando, ¿no? Que se van cambiando las terminologías de acuerdo justamente a las reacciones que se vayan dando. Ahora, para esto nosotros tenemos que identificar justamente los elementos de cuáles estamos hablando, ¿no? Es por eso que empezamos desde la función más básica hasta las funciones más complicadas o más complejas, ¿no? Bueno, chicos, eso sería prácticamente todo, ¿no? Con referente a lo que vendrían a ser esta etapa de funciones químicas. Ahora prácticamente vamos a ver ya en el siguiente módulo más funciones, ¿no? Con ejemplos también para poder identificarlas, ¿no? Ahora, por lo demás, alguna consulta que ustedes puedan tener, van a tener mi número de teléfono en la que puedan ustedes contactarme, pues, ¿no? Y consultarme todo referente. Muy bien, chicos, espero que tengan un muy buen día. Gracias.